En el momento en que crucé esa puerta, supe exactamente lo que me esperaba. Otra indiferencia, otra excusa, otra noche, siendo tratado como un compañero de piso en lugar de un marido. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, déjenme contarles sobre la noche en que mi esposa me dijo que no habría calor para mí, y cómo su mejor amiga decidió subir la temperatura en su lugar. Había estado trabajando horas extras durante 3 semanas seguidas, haciendo turnos dobles para cubrir a un compañero que decidió renunciar sin previo aviso en la fábrica. Cada hueso de mi cuerpo me dolía. Mi espalda gritaba por haber estado encorvado sobre la maquinaria todo el día, y lo único que quería era llegar a casa con mi esposa. Ya saben, la mujer que prometió amarme en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, todas esas cosas de los votos matrimoniales. Pero tan pronto como entré en nuestro salón, pude sentir el frío ártico irradiando desde el sofá donde ella estaba sentada, pegada a su móvil. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Ni un hola, ni un ¿cómo te ha ido el día? Nada. Solo ese sonido familiar de sus pulgares golpeando la pantalla como si estuviera enviando mensajes a alguien mucho más importante que su propio marido. Su amiga también estaba allí, sentada en el sillón frente a ella, observando cómo se desarrollaba toda esta patética escena. Asentí en su dirección, siendo educado como siempre, y ella me devolvió una sonrisa cálida. Al menos alguien en esta casa tenía modales básicos. Dejé mi bolsa de trabajo junto a la puerta y me acerqué a mi esposa, inclinándome para darle un beso en la mejilla. Ella apartó la cabeza como si yo tuviera algún tipo de enfermedad contagiosa. El rechazo dolió, pero me había acostumbrado a ello en los últimos meses. Aún así, un hombre solo puede aguantar hasta cierto punto. Más tarde esa noche, después de que cenamos en completo silencio y su amiga se fuera a la cocina para ayudar a recoger, me acerqué a mi esposa en nuestro dormitorio. Me había duchado, me había arreglado, intenté crear un ambiente romántico. Quizás esta noche sería diferente. Quizás esta noche ella recordaría que se suponía que éramos compañeros en este matrimonio. Me senté en el borde de la cama junto a ella y puse suavemente mi mano sobre su hombro. Ella seguía pegada a ese maldito móvil, pero pensé que lo intentaría de todos modos. «Oye, te he echado de menos hoy», dije en voz baja, tratando de conectar con la mujer con la que me casé. Estaba pensando que tal vez podríamos pasar un tiempo juntos esta noche. Ni siquiera dejó de escribir. «No estoy de humor», respondió secamente, como si estuviera rechazando una oferta de comida rápida. Respiré hondo e intenté de nuevo. «No hemos estado cerca en semanas. Solo pensé que tal vez podríamos hablar o simplemente abrazarnos un rato». Fue entonces cuando finalmente levantó la vista de su pantalla y la mirada en sus ojos era puro hielo. Dijo: «He dicho que no estoy de humor. Además, estoy cansada y tengo esa reunión temprano mañana por la mañana». La misma excusa de la reunión que había estado usando durante el último mes. Sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No era tristeza, sino algo más duro, algo que se había estado acumulando durante meses. «Ah, sí», dije, levantándome de la cama. «La reunión». Volvió a su móvil como si la conversación hubiera terminado, como si me hubieran despedido. Pero yo no había terminado de hablar. «¿Sabes qué? Yo también estoy cansado», dije, con voz firme pero constante. «Estoy cansado de mendigarle afecto básico a mi propia esposa. Estoy cansado de sentirme como un extraño en mi propia casa. Y estoy especialmente cansado de que me hagan sentir que querer estar cerca de mi esposa es algún tipo de petición irrazonable». Ella volvió a mirar hacia arriba, esta vez con fastidio, en lugar de indiferencia. «Ya empezamos con el drama otra vez. ¿No puedes simplemente aceptar que a veces la gente no está de humor? ¿A veces?». Me reí, pero no había humor en ello. «¿Cuándo fue la última vez que estuviste de humor? ¿Puedes siquiera recordarlo?». Ella puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono. «No tengo tiempo para este comportamiento infantil». Fue entonces cuando escuché la voz de su amiga desde la puerta. «¿Está todo bien por aquí?». Mi esposa ni siquiera miró. Solo se está poniendo dramático porque no se sale con la suya. Me giré para mirar a su amiga, que estaba de pie en el umbral con una expresión de preocupación. Nuestros ojos se encontraron por un momento y vi algo allí. Simpatía, tal vez. Comprensión. Era más calidez de la que había recibido de mi propia esposa
en meses. No hay calor para ti esta noche, dijo mi esposa con una pequeña sonrisa cruel, finalmente levantando la vista del móvil. Tal vez inténtalo de nuevo el mes que viene. Eso fue todo. Ese fue el momento en que decidí que había terminado de suplicar. Me puse derecho, la miré directamente a los ojos y dije, tienes razón, no hay calor para mí, entendido alto y claro. Empecé a caminar hacia la puerta, y fue entonces cuando su amiga volvió a hablar. Espera, dijo suavemente, y cuando me giré para mirarla, tenía esa expresión que no podía descifrar del todo. Por lo que vale, si alguien llegara a casa conmigo después de trabajar tan duro como tú lo haces cada día, yo ardería por él. La temperatura de la habitación cambió por completo. La cabeza de mi esposa se levantó bruscamente de su móvil, las mejillas de su amiga se pusieron rojas, y sentí algo eléctrico correr por el aire entre los tres. ¿Qué acabas de decir?, preguntó mi esposa, con la voz aguda por la sorpresa. Su amiga no retrocedió. Me miró fijamente, y repitió. Dije que yo ardería por él. Me quedé allí un momento, procesando lo que acababa de suceder. Aquí había una mujer que entendía lo que significaba el aprecio, parada a 1 metro de distancia de una esposa que ni siquiera se molestaba en reconocer mi existencia. El silencio se estiró como un cable a punto de romperse, y me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá con un nudo en el cuello, y el recuerdo de esas palabras aún ardiendo en mi mente. Ardería por él. 3 simples palabras que habían puesto mi mundo patas arriba en cuestión de segundos. Mi mujer se había marchado furiosa del dormitorio después de que su amiga hiciera ese comentario, alegando que necesitaba aire. Su amiga se había disculpado rápidamente y se había ido poco después, pero no sin antes darme una mirada que lo decía todo y nada al mismo tiempo. Había pasado el resto de la noche reproduciendo ese momento una y otra vez. La cafetera ya estaba funcionando cuando entré arrastrando los pies en la cocina. Mi esposa no aparecía por ninguna parte, lo cual era típico. Normalmente se iba a trabajar antes de que yo me levantara. Otra forma de evitar cualquier conversación real o confrontación sobre lo que había pasado la noche anterior. Cogí mi móvil para mirar la hora y encontré un mensaje de un número desconocido. Hola, soy yo, la amiga de tu mujer. Conseguí tu número de su teléfono. Solo quería disculparme por lo de anoche. No debí decir lo que dije. Me quedé mirando el mensaje un largo rato. Se estaba disculpando, pero también se había tomado la molestia de conseguir mi número. Eso no me sonaba exactamente a arrepentimiento. Escribí de vuelta. No te disculpes por ser honesta. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. ¿Honesta? ¿Eso es lo que crees que fue? ¿No lo fue? Aparecieron 3 puntos, y desaparecieron varias veces antes de que llegara su siguiente mensaje. Tal vez deberíamos hablar de ello. Sentí esa misma sensación eléctrica de la noche anterior. Este era territorio peligroso, y lo sabía. Pero después de meses de ser tratado como si fuera invisible en mi propia casa, la atención se sentía como oxígeno para un hombre que se ahoga. Cuando escribí, café esta tarde, conozco un sitio en el centro, dudé exactamente 3 segundos antes de darle a enviar. Pásame la dirección, respondió ella. El resto de mi jornada laboral se arrastró como melaza. Cada pocas horas, ella enviaba otro mensaje. Nada inapropiado, nada que cruzara líneas obvias, pero el trasfondo era inconfundible. Tengo ganas de nuestra charla. Sigo pensando en lo que dijiste anoche. Tu mujer no sabe lo que tiene. Ese último mensaje me dolió de forma diferente. Era directo, honesto y completamente acertado. Mi mujer no tenía idea de lo que estaba tirando a la basura, con su constante frialdad y rechazo. La cafetería era uno de esos lugares modernos, con paredes de ladrillo visto y baristas que parecían pertenecer a galerías de arte. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de la esquina, con un vestido que definitivamente no se había puesto por accidente. «¿Viniste?», dijo con una sonrisa que era a partes iguales nerviosa y emocionada. «Dijiste que teníamos que hablar», respondí, deslizándome en el reservado frente a ella. «Lo necesitamos». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante y percibí un toque de su perfume. Lo que dije anoche era en serio. Cada palabra. Tomé un sorbo de mi café, dándome tiempo para pensar.
¿Y de qué estamos hablando exactamente aquí? Ella se rió suavemente. Vamos, ambos somos adultos. Ambos sabemos lo que está pasando aquí, ¿no? Estás casado, con una mujer que te trata como basura. Estoy viendo a un buen hombre consumirse en una relación que lo está matando lentamente. Y anoche, cuando vi la forma en que te despreció, ya no pude mantener la boca cerrada. La honestidad era refrescante y aterradora al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sugieres? No sugiero nada, dijo ella, extendiendo la mano por la mesa para tocar la mía brevemente. Solo digo que algunas personas saben apreciar lo que tienen y otras no. Su toque permaneció más tiempo de lo debido y yo no retiré la mano. Tu mujer me llamó esta mañana, continuó. Estaba furiosa por lo que dije. ¿Sabes lo que me dijo? Negué con la cabeza. Dijo que estaba siendo dramático y que yo estaba fomentando tu comportamiento infantil. Sus ojos brillaron de ira. Comportamiento infantil por querer afecto de tu propia mujer. Suena propio de ella, dije con más amargura de la que pretendía. Ella no te merece. Las palabras salieron en voz baja, pero golpearon como un rayo. Ella no ve lo que tiene justo delante. Nos sentamos en silencio un momento, con el peso de sus palabras asentándose entre nosotros. Esto es complicado, dije finalmente. No tiene por qué serlo. Sacó su móvil y me mostró la pantalla. Me ha estado enviando mensajes todo el día sobre ti. ¿Quieres saber lo que dice? Asentí, aunque probablemente no quería saberlo. Se queja de lo necesitado que te has vuelto, de cómo esperas demasiado de ella, de cómo desearía que simplemente te alejaras y le dieras espacio. Dejó el móvil y me miró directamente a los ojos. Mientras tanto, se ha pasado el día publicando historias en redes sociales sobre lo independiente y libre que se siente. El cuchillo se hundió más profundamente. Mientras yo estaba sentado aquí sintiéndome culpable por tomar café con su amiga, mi mujer estaba celebrando su libertad de mí en Internet. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque mereces saber la verdad. ¿Y por qué? Hizo una pausa, pareciendo armarse de valor. Porque te he estado observando durante meses, viendo cuánto te esfuerzas, cuánto te importa, qué paciente eres con alguien que no aprecia nada de eso. Y sigo pensando en lo diferentes que serían las cosas si estuvieras con alguien que realmente quisiera tenerte cerca. La implicación colgaba en el aire como el humo. Ambos sabíamos lo que estaba diciendo realmente. Mi móvil vibró con un mensaje de mi esposa. Trabajo hasta tarde esta noche. No me esperes. Se lo enseñé, y ella sacudió la cabeza con disgusto. Trabajando hasta tarde, repitió. Déjame adivinar, es la tercera vez esta semana. La cuarta, corregí. Ella volvió a cruzar la mesa con la mano, esta vez dejando que sus dedos se entrelazaran con los míos. Dime algo, ¿cuándo fue la última vez que tu mujer te hizo sentir deseado? No solo tolerado, sino realmente deseado. Lo pensé durante un largo momento, y me di cuenta de que no podía recordarlo. Eso es lo que pensaba, dijo ella suavemente. ¿Sabes en qué estuve pensando toda la noche? Negué con la cabeza. Pensaba en lo afortunadas que son algunas mujeres y lo estúpidas que son por no darse cuenta. Su pulgar trazó mis nudillos y sentí algo que no había sentido en meses. Deseo, no solo físico, sino la necesidad profunda de ser visto, de ser apreciado, de importarle a alguien. Probablemente deberíamos irnos, dije, aunque no quería hacerlo. Probablemente, aceptó ella. Pero ninguno de los dos se movió. Esto no puede volver a suceder, añadí. Ella sonrió, y había algo peligroso en ello. Ambos sabemos qué sucederá, y mientras caminaba de regreso a mi coche, me di cuenta de que tenía toda la razón. Pasaron 3 días, y la tensión en mi casa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi esposa me había estado aplicando la ley del hielo desde el comentario de su amiga, lo cual, honestamente, era una mejora respecto a su habitual desprecio frío. Al menos ahora sabía a qué atenerme. Pero su amiga no retrocedía. Los mensajes seguían llegando, cada uno un poco más audaz que el anterior. Pensando en nuestra conversación de hoy. Tu mujer se fue temprano para otro evento de trabajo. Qué conveniente. Algunas personas no saben lo que se pierden hasta que se ha ido. Estaba empezando a esperar esos mensajes más de lo que esperaba volver a casa. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia
de que algo fundamental había cambiado en mi matrimonio. El jueves por la tarde, mi mujer anunció que iba a salir de nuevo con sus colegas para tomar unas cañas. Esto se estaba volviendo una ocurrencia tan regular que había dejado de hacer preguntas. Cogió su bolso, se puso el abrigo y se dirigió a la puerta sin siquiera decir adiós. «No me esperes despierto», gritó por encima del hombro. «Esto puede alargarse». La puerta se cerró tras ella, dejándome solo en una casa que se sentía más como una prisión que como un hogar. Cogí una cerveza de la nevera y me acomodé en mi sillón, tratando de entender cuándo exactamente mi matrimonio se había convertido en este caparazón vacío. Fue entonces cuando noté su portátil todavía abierto sobre la encimera de la cocina, la pantalla brillando con lo que parecía una aplicación de mensajería. Se había ido con tanta prisa que olvidó cerrarlo. Yo no era del tipo que fisgoneaba en las cosas de su mujer. Siempre había creído que la confianza era la base del matrimonio, que la privacidad era importante incluso entre cónyuges. Pero algo en la forma en que se había estado comportando últimamente, combinado con su repentino aumento de eventos de trabajo y noches fuera, me hizo caminar hacia ese portátil. Lo que vi hizo que se me helara la sangre. Tenía sesión iniciada en una aplicación de citas, no solo navegando, sino enviando mensajes activamente a varios hombres. Docenas de conversaciones, algunas de semanas atrás. Deslicé por mensaje tras mensaje de flirteo, insinuaciones e intimidad emocional que ella nunca me había mostrado. Pareces exactamente el tipo de hombre que necesito en mi vida ahora mismo. Mi marido no me entiende como tú. Ojalá pudiera conocer a alguien como tú en persona. Él siempre es tan necesitado y pegajoso. Necesito espacio para respirar. Cada mensaje era como un puñetazo en el estómago. Aquí estaba mi mujer, la mujer que no podía encontrar 5 minutos para tener una conversación real conmigo, abriendo su corazón a completos desconocidos, contándoles detalles íntimos de nuestro matrimonio, nuestros problemas, nuestra vida juntos. Pero lo peor era que ella se pintaba a sí misma como la víctima y a mí como el villano en cada conversación. Espera mucho de mí emocionalmente. Solo quiero sentirme libre de nuevo. A veces creo que me casé con la persona equivocada. Me estoy dando cuenta de lo que es la conexión real. Mis manos temblaban mientras revisaba semanas de traición. No era una infidelidad física, sino algo que se sentía casi peor. Infidelidad emocional. Estaba entregando partes de sí misma a otros hombres, mientras me trataba a mí como a un huésped no deseado. Mi móvil vibró con otro mensaje de su amiga. ¿Cómo te ha ido el día? Por primera vez desde que empezó todo esto, no dudé antes de responder. Revelador. Acabo de descubrir que mi mujer ha estado buscando mi reemplazo por internet. Aparecieron 3 puntos inmediatamente. Luego desaparecieron. Luego aparecieron de nuevo. ¿Qué quieres decir? Hice una captura de pantalla de una de las conversaciones más suaves y se la envié. La respuesta llegó en segundos. ¿Hablas en serio? Está haciendo esto mientras te trata como basura en casa, al parecer. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Deslicé por los mensajes, mirando las fechas. Semanas, tal vez meses. Mi móvil sonó de inmediato. Su voz estaba tensa por la ira cuando contesté. ¿Dónde estás ahora mismo? En casa. Ella salió de copas con sus colegas. Me reí con amargura, o al menos eso es lo que me dijo. Voy para allá. No hace falta que hagas eso. Sí, hace falta. Nadie debería tener que lidiar con esto solo. 20 minutos después, ella estaba en mi puerta, con una botella de vino y una mirada de pura furia en el rostro. Enséñame, dijo sin preámbulos. Nos sentamos en la encimera de la cocina mientras le mostraba mensaje tras mensaje. Con cada conversación, su enfado parecía crecer. Esto es increíble, dijo, leyendo por encima de mi hombro. Literalmente, está buscando hombres mientras tú estás aquí, matándote a trabajar para salvar este matrimonio. Supongo que ya sé por qué nunca está de humor, dije cerrando el portátil. Está cubriendo sus necesidades emocionales en otro lugar. Ella se giró para mirarme, y pude ver los engranajes girando en su cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Les está diciendo a estos hombres desconocidos cosas que debería decirte a ti. Les está dando la intimidad que te niega a ti cada día. La verdad de esa afirmación
Me golpeó como un tren de mercancías. Mi mujer era capaz de tener conversaciones profundas, conexión emocional y vulnerabilidad. Simplemente no estaba dispuesta a compartir nada de eso conmigo. No sé qué hacer con esta información, admití. Enfréntala, dijo ella con firmeza. No dejes que te manipule haciéndote creer que tú eres el problema cuando es ella quien está traicionando vuestro matrimonio. ¿Es traición si no es físico? Ella me miró, como si hubiera preguntado si el cielo es azul. ¿Estás de broma? Está formando conexiones emocionales íntimas con otros hombres, mientras a ti te congela por completo. Si eso no es traición, no sé qué lo es. Tenía razón, y yo lo sabía. Pero saberlo, y saber qué hacer al respecto, eran dos cosas diferentes. ¿Y si lo niega? ¿Y si dice que no significa nada? Entonces enséñale exactamente cómo se siente que alguien más aprecie lo que ella está tirando. La forma en que lo dijo, combinada con la mirada de sus ojos, hizo que mi corazón se acelerara. Nos estábamos moviendo hacia territorio peligroso de nuevo, pero esta vez no me sentía culpable. ¿Es eso lo que estás haciendo?, pregunté. ¿Enseñarme cómo se siente el aprecio? Tal vez. Se acercó más, lo suficiente para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. O tal vez, solo estoy siendo honesta sobre lo que veo cuando te miro. ¿Y qué ves? A un hombre que merece algo mucho mejor de lo que está recibiendo. Un hombre que es leal, trabajador y cariñoso, siendo tratado como basura por alguien que no lo merece. Mi móvil vibró con un texto de mi mujer. Voy a llegar muy tarde. No me esperes. Se lo enseñé, y ella sacudió la cabeza con disgusto. Déjame adivinar. Probablemente le esté escribiendo a uno de sus novios de internet ahora mismo, quejándose de su terrible marido que espera decencia básica de su propia mujer. La exactitud de esa frase dolió porque sabía que probablemente era cierta. ¿Sabes lo que tienes que hacer?, dijo ella, poniendo su mano en mi brazo. ¿Qué? Deja de ser el único que lucha por este matrimonio. Deja de darlo todo a alguien que no te devuelve nada. Tenía razón. Había estado luchando solo durante meses, tal vez años, tratando de salvar algo que mi mujer ya había decidido que no valía la pena salvar. ¿Y si dejo de luchar? Ella sonrió, y había algo a la vez prometedor y peligroso en ello. Entonces tal vez finalmente veas lo que se siente al ser alguien por quien se lucha, en lugar de luchar solo. Esperé hasta el sábado por la mañana para actuar. Mi mujer finalmente había llegado a casa de sus supuestas copas de trabajo a las 2 de la mañana, oliendo a alcohol y a una colonia que definitivamente no era la mía. Se tambaleó hasta el cuarto de invitados, alegando que no quería despertarme. ¡Qué considerada! Durmió hasta el mediodía, lo que me dio tiempo de sobra para planear exactamente cómo iba a ser esta conversación. No iba a gritar, no iba a suplicar, y por supuesto que no iba a dejar que me diera la vuelta a la situación. Cuando finalmente salió del cuarto de invitados, con aspecto de haber sido atropellada por un camión, yo estaba sentado a la mesa de la cocina con mi café y su portátil abierto frente a mí. «Buenos días, rayo de sol», dije sin levantar la vista. «Noche dura en la oficina». Se arrastró hasta la cafetera, sin molestarse en responder. «Típico. ¿Sabes? Es curioso», continué, manteniendo un tono conversacional. «Estaba pensando en lo que dijiste el otro día, sobre que yo era un necesitado y que esperaba demasiado de ti». Se sirvió el café y se dio la vuelta, finalmente haciendo contacto visual. «¿Qué pasa con eso?» «Bueno, empecé a preguntarme si tal vez tenías razón. Tal vez estaba esperando cosas de ti que no eres capaz de dar». Parecía confundida, como si no pudiera determinar si esto era una trampa o si realmente estaba de acuerdo con ella. «Me alegra que finalmente lo veas», dijo con cautela. «Oh, ahora veo muchas cosas con claridad». Hice un gesto hacia la pantalla del portátil, como lo capaz que eres en realidad de tener conversaciones profundas e intimidad emocional, solo que no conmigo. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de lo que estaba mirando. «Revisaste mis mensajes privados». Su voz era aguda de indignación. «Dejaste tu portátil abierto». No estaba fisgoneando. Solo tenía curiosidad por saber qué tipo de eventos de trabajo requieren que estés fuera hasta las 2 de la mañana. Me eché hacia atrás en la silla, completamente tranquilo. Imagina mi sorpresa cuando descubrí tu extensa vida social extracurricular. Dejó la taza de café con manos temblorosas. Esas conversaciones no significan nada. Solo estaba hablando con gente,
Solo hablando, deslicé por uno de los hilos de mensajes y leí en voz alta: mi marido no me entiende como tú. Ojalá pudiera conocer a alguien como tú en persona. La miré. Eso es hablar de forma bastante profunda. ¿Estás sacando esos mensajes de contexto? Ah, sí, porque hay docenas de ellos. Semanas de conversaciones íntimas con hombres que nunca has conocido, mientras que apenas puedes gestionar un hola cuando llego del trabajo. Intentó agarrar el portátil, pero lo cerré y lo aparté de su alcance. No tenías derecho a leer eso. ¿No tenía derecho? Me levanté y por primera vez en meses dejé que viera toda la extensión de mi ira. No tenía derecho a saber que mi esposa me ha estado engañando emocionalmente mientras me hacía sentir como una basura por querer afecto básico. No es engaño. Nunca conocí a ninguno de esos hombres, ¿verdad? Porque la única forma de traicionar tu matrimonio es el contacto físico. La intimidad emocional con otros hombres mientras ignoras a tu marido no cuenta, ¿no? Estaba buscando a la desesperada un ángulo que hiciera que esto fuera culpa mía en lugar de suya. Tal vez, si no fueras tan necesitado todo el tiempo, no necesitaría hablar con otras personas. Ahí estaba, la clásica distracción. La había estado esperando. Necesitado, repetí lentamente. Querer conectar con mi esposa me hace necesitado, pero abrir tu corazón a extraños al azar en Internet es un comportamiento perfectamente normal. Al menos ellos me escuchan sin hacer que todo gire en torno a ellos. ¿Cuándo he hecho que algo gire en torno a mí? ¿Cuándo no te he escuchado? El problema no es que yo no escuche, es que tú dejaste de hablarme hace meses. La puerta principal se abrió y su amiga entró sin llamar. Echó un vistazo a la escena y comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, pero sus ojos estaban en mí, no en mi esposa. Momento perfecto, espetó mi esposa. Está teniendo un ataque porque tuve algunas conversaciones inocentes en Internet. Su amiga me miró con las cejas levantadas. ¿Conversaciones inocentes? Díselo, le dije a mi mujer. Cuéntale lo inocente, que es decirle a otros hombres que te casaste con la persona equivocada. La expresión de la amiga se endureció mientras miraba a mi esposa. ¿Dijiste qué? No es lo que parece, protestó mi mujer. Parece que has estado hablando mal de tu marido a otros hombres mientras lo tratas como basura en casa, dijo su amiga con frialdad. ¿Cómo exactamente no es lo que parece? Mi mujer parecía sorprendida de que su propia amiga no la estuviera apoyando. Pensé que tú, de todas las personas, lo entenderías, le dijo a su amiga. ¿Sabes lo difícil que puede ser él? ¿Difícil? La amiga se rió, pero no había humor en ello. El hombre se mata a trabajar, llega a casa contigo cada noche y no pide nada más que respeto básico y afecto. Si eso es difícil, entonces todas las mujeres de España están en problemas. Observé este intercambio con una satisfacción creciente. Mi mujer había esperado apoyo automático de su amiga, pero en lugar de eso, estaba recibiendo un baño de realidad. No entiendes nuestra relación, dijo mi mujer desesperadamente. La entiendo perfectamente, replicó su amiga. He estado observándola durante meses. He visto lo mucho que lo intenta él y lo poco que das tú. Y ahora descubro que has estado dando esa energía a completos desconocidos. El rostro de mi mujer se estaba poniendo rojo de ira y vergüenza. ¿Desde cuándo estás de su lado? Desde que empecé a prestar atención a cómo se trata a un buen hombre en esta casa. La amiga se acercó a mí. Un gesto que no pasó desapercibido para ninguna de las dos. Algunas de nosotras sabemos reconocer la calidad cuando la vemos. La temperatura en la habitación cambió drásticamente. Los ojos de mi mujer pasaron de su amiga a mí y pude ver los engranajes girando. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó lentamente. Su amiga sonrió y había algo desafiante en ello. Significa que si yo tuviera a un hombre como este llegando a casa conmigo cada noche, no perdería el tiempo chateando con extraños por Internet. Estaría demasiado ocupada apreciando lo que tengo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mujer miró a su amiga como si la viera por primera vez y sentí esa familiar tensión eléctrica creciendo entre los tres. Ambos estáis locos, dijo mi mujer finalmente. Toda esta situación es una locura. No,
dije con calma. Lo que es una locura es una mujer que tiene todo lo que podría desear y lo tira por la borda, porque es demasiado orgullosa para admitir que se ha equivocado. Cogí el portátil y se lo entregué. Toma, quédatelo. Continúa tus conversaciones con tus novios de internet, pero entiende que mientras tú buscas mi reemplazo, otras personas están empezando a notar lo que estás desechando. Miré directamente a su amiga mientras decía la última parte, y el mensaje fue cristalino. Mi mujer apretó el portátil contra su pecho como un escudo. No puedes hablar en serio. Hablo totalmente en serio, respondí. Tomaste tu decisión. Elegiste la intimidad emocional con extraños por encima de tu propio marido. Ahora vive con las consecuencias. Su amiga dio un paso más hacia mí, lo suficientemente cerca como para que mi mujer no pudiera ignorar el gesto. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que mi mujer oyera cada palabra, y por primera vez desde que empezó todo este lío, vi miedo real en los ojos de mi esposa. El enfrentamiento duró exactamente 47 segundos. Lo sé porque los estaba contando, viendo la cara de mi mujer pasar por la confusión, la ira y finalmente la pura rabia, mientras procesaba lo que estaba ocurriendo justo delante de ella. «Aléjate de mi marido», le gruñó a su amiga, con voz temblorosa por la furia. Su amiga no se movió, si acaso, dio medio paso más hacia mí. «¿Tu marido?», repitió con una risa que podría cortar cristal. «¿Cuándo exactamente empezaste a preocuparte por eso? ¿Fue antes o después de decirle a medio internet que te casaste con el hombre equivocado?» El rostro de mi mujer se puso blanco, luego rojo, luego blanco otra vez. «Eso es entre él y yo». «No, dejó de ser entre tú y él en el momento en que decidiste airear tus problemas matrimoniales a extraños al azar mientras lo tratabas como basura en su propia casa». Tuve que admirar la firmeza de su amiga. No retrocedía ni un centímetro, y mi mujer claramente no estaba acostumbrada a ser desafiada de forma tan directa. «Tienes mucho valor», escupió mi mujer, viniendo a mi casa a tirarle los tejos a mi marido delante de mí. «¿Tirarle los tejos?». Su amiga arqueó las cejas. «Lo estoy tratando con decencia humana básica. Si eso te parece tirarle los tejos, eso dice todo sobre lo mal que lo has estado tratando. No te atrevas a darme lecciones sobre mi propio matrimonio». «Alguien tiene que hacerlo», replicó su amiga, «porque tú claramente no entiendes lo que tienes aquí». Fue entonces cuando mi mujer descargó su furia contra mí, como si yo hubiera estado en silencio durante todo este intercambio. «¿Y tú vas a quedarte ahí parado y dejar que me falte al respeto así?». La miré durante un largo momento, dejando que el silencio se estirara hasta volverse incómodo. «¿Faltarte al respeto?», repetí lentamente. «Como la forma en que tú me has estado faltando al respeto durante meses. Como cuando me faltaste al respeto diciéndole a desconocidos que yo era un necesitado por querer afecto de mi propia mujer. Eso es diferente». «¿Cómo? ¿En qué es diferente?». Abrió la boca, luego la cerró, luego la volvió a abrir, como un pez, boqueando. «¿Por qué? Porque soy tu mujer». «¿Lo eres?», pregunté en voz baja. «Porque las esposas no suelen buscar reemplazos a espaldas de sus maridos. Las esposas no suelen tratar a sus maridos como huéspedes no deseados. Y las esposas, definitivamente, no suelen ignorar a sus maridos mientras abren su corazón a extraños por internet». Su amiga asintió aprobando. «Exacto. Dejaste de actuar como una esposa hace meses. No puedes sorprenderte cuando otras personas empiezan a notar lo que no estás aportando». «¿Lo que no estoy aportando?». La voz de mi mujer se quebró de indignación. «Aporto mucho. Cocino, limpio, trabajo a tiempo completo, cocinas cenas congeladas y dejas los platos en el fregadero», dije con hechos. «Limpias cuando no tienes más remedio y trabajas a tiempo completo mientras mantienes relaciones emocionales con otros hombres. Eso no es ser una esposa. Eso es ser una compañera de piso apenas tolerable». La verdad la golpeó como una bofetada. «¿Cómo te atreves?». «¿Cómo me atrevo a qué?». «A decir la verdad, a señalar que te has borrado de este matrimonio en todo lo que importa». Su amiga se acercó aún más a mí, y esta vez llegó a tocarme el brazo. El gesto fue claramente intencional, claramente visible y diseñado para dejar las cosas claras. «Algunas mujeres no se dan cuenta de lo que tienen hasta que alguien más muestra interés», dijo ella,
mirando directamente a mi mujer mientras su mano permanecía en mi brazo. Los ojos de mi mujer se clavaron en esa mano como si fuera una serpiente a punto de atacar. «Quita tus manos de encima de él». «¿Por qué?», preguntó su amiga con inocencia. «Tú no lo quieres, lo has dejado cristalino. Así que, ¿qué importa si alguien más lo aprecia? Porque es mío». La posesividad en su voz era sorprendente considerando que no había mostrado interés en mí durante meses. «¿Tuyo?». Me reí, y esta vez había humor real. «¿Cuándo volví a ser tuyo? ¿Fue cuando le dijiste al usuario Strongman 47 que deseabas encontrar a alguien que te entendiera? ¿O fue cuando le dijiste a Deep Thinker 23 que tu marido era emocionalmente agotador?» Su cara se descompuso cuando cité sus propias palabras. «No lo entiendes. Esas conversaciones no significaban nada. Lo significaban todo», intervino su amiga. «Significaban que eras capaz de intimidad emocional, vulnerabilidad y conexión. Solo que elegiste compartir todo eso con extraños en lugar de con tu marido. Y ahora», continué, «cuando alguien más me muestra el aprecio que tú no te molestaste en darme, de repente, vuelvo a ser tuyo. Nunca dije que no fueras mío. No tuviste que decirlo. Tus acciones lo dijeron alto y claro». La mano de su amiga seguía en mi brazo, y podía ver los ojos de mi mujer fijos en ese punto de contacto. «¿Quieres saber lo que pienso?», dijo su amiga, con voz firme y segura. «Pienso que lo diste por sentado. Pensaste que él siempre estaría aquí, siempre sería paciente, siempre estaría dispuesto a mendigar migajas de afecto, mientras tú dabas tu energía emocional a otros hombres. Eso no es lo que pasó. No, porque desde donde yo estoy, eso es exactamente lo que pasó. Y ahora que alguien más le está mostrando lo que es el aprecio real, entras en pánico». Mi mujer miró a su amiga y luego a mí, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «Esto es una locura. Se supone que eres mi amiga. Soy tu amiga. Por eso te digo la verdad. Has estado tratando a un buen hombre como basura, y ahora te sorprende que alguien más note su valor. Vete», dijo mi mujer de repente, con la voz temblando de rabia. «Vete de mi casa». «¿Tu casa?», replicó su amiga con calma. «Que yo sepa, su nombre también está en la escritura del piso. Y a diferencia de ti, él sí actúa como si quisiera que yo esté aquí». La implicación quedó flotando en el aire. «¿Qué se supone que significa eso?», exigió mi mujer. Su amiga me miró, y en esa mirada había una pregunta, un desafío y una promesa, todo en uno. «Significa», dijo lentamente, «que algunas personas saben luchar por lo que quieren, y algunas personas no se dan cuenta de que están en una pelea hasta que ya han perdido». Se giró para encarar a mi mujer directamente. «Dejaste de luchar por él hace meses. Dejaste de intentarlo, dejaste de preocuparte, dejaste de ser una esposa en cualquier sentido que importara. Así que no te sorprendas cuando alguien más dé un paso adelante para llenar el vacío que tú creaste». Mi mujer se quedó boquiabierta. «Estás diciendo lo que creo que estás diciendo. Estoy diciendo que los hombres buenos escasean, y que las mujeres inteligentes no los dejan escapar por orgullo y estupidez». El silencio que siguió fue eléctrico. Mi mujer miró a su amiga como si fuera una completa desconocida, y me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar de una forma u otra. «Elige», dijo su amiga en voz baja, mirándome directamente. «Elige lo que quieres. Elige a quien te aprecie. Elige a quien luche por ti en lugar de darte por sentado». Y por primera vez en meses, sentí que realmente tenía una opción. La elección fue más fácil de lo que pensé. Miré a mi esposa, la miré de verdad, y no vi nada más que desesperación y pánico. No amor, no arrepentimiento por cómo me había tratado, solo miedo a perder el control. No estaba luchando por mí, estaba luchando por su territorio. Luego miré a su amiga, que me había mostrado más respeto y aprecio en una semana que mi mujer en meses. «He tomado mi decisión», dije con calma. El rostro de mi mujer se iluminó de alivio. «Bien, dile que se vaya y podremos arreglar esto. Elijo la dignidad, elijo el respeto por mí mismo, y elijo no volver a mendigar nunca más el afecto de alguien que lo trata como una carga». El alivio desapareció de su rostro al instante. «¿Qué estás diciendo?». «Digo que este matrimonio se ha acabado. Ha estado acabado durante meses.
En realidad, simplemente, nunca te molestaste en decírmelo. Empezó a sacudir la cabeza frenéticamente. No, podemos arreglarlo. Borraré las aplicaciones. Dejaré las conversaciones online. Podemos ir a terapia. ¿Ahora quieres intentarlo? Después de meses de rechazo y desprecio, después de buscar mi reemplazo en Internet, después de tratarme como si fuera invisible en mi propia casa, cometí errores. Pero podemos superarlo. Me reí, y el sonido fue lo suficientemente frío como para congelar el agua. ¿Errores? Tú llamas a la infidelidad emocional y al desprecio sistemático errores. Su amiga se acercó más a mí, y esta vez no dudé. Extendí la mano y tomé la suya. Algunos puentes se queman por completo, dije mirando directamente a mi mujer, y algunas personas se dan cuenta demasiado tarde de que estaban en el lado equivocado. Mi mujer miró nuestras manos entrelazadas como si fueran la prueba de un crimen. No puedes hablar en serio. La estás eligiendo a ella por encima de mí. No la elijo a ella por encima de ti. Elijo a cualquiera que me trate con decencia humana básica por encima de alguien que no lo hace. Pero soy tu esposa. En el papel, tal vez, pero dejaste de ser mi esposa el día que decidiste que yo no valía tu tiempo, tu energía o tu afecto. Ella estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de desesperación, no de remordimiento genuino. Por favor, podemos empezar de cero. Cambiaré, lo prometo. Tuviste meses para cambiar. Tuviste docenas de oportunidades para ver lo que le estabas haciendo a este matrimonio. En cambio, redoblaste la apuesta y buscaste consuelo emocional con extraños mientras me tratabas a mí como basura. Su amiga me apretó la mano y sentí algo que no había sentido en meses. Aprecio. Tomaste tu decisión, continué. Cada día, durante meses, elegiste la distancia en lugar de la cercanía, el rechazo en lugar de la aceptación, a extraños de Internet en lugar de a tu propio marido. Esas fueron tus elecciones. Yo estaba confundido, estaba sufriendo, y en lugar de hablar conmigo, hablaste con todo el mundo excepto conmigo. Entregaste tu vulnerabilidad a hombres que nunca habías visto, mientras a mí no me dabas nada más que desprecio. Recogí la alianza que había dejado sobre la encimera antes y la puse frente a ella. Busca a alguien que aprecie lo que tienes que ofrecer, pero entiende que ya no estoy disponible para que me des por sentado. Su amiga me miró con algo que podría ser admiración. Algunas personas, dijo en voz baja, conocen su propio valor. Mi mujer nos miró a los dos por última vez, con el rostro mezclando sorpresa, rabia e incredulidad. Te arrepentirás de esto, dijo finalmente. De lo único que me arrepiento, respondí, es de no haberme respetado lo suficiente como para hacer esto hace meses. Mientras ella salía furiosa de la cocina, su amiga se giró hacia mí con una sonrisa que era a partes iguales, orgullosa y prometedora. Entonces, dijo, ¿qué pasa ahora? Sonreí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Ahora voy a descubrir qué se siente al estar con alguien que realmente quiere estar conmigo. Algunos fuegos lo queman todo, pero a veces eso es exactamente lo que necesitas para construir algo mejor.